Bien, amigos, el tema de la transición de un gobierno a un mismo gobierno, a un mismo presidente, a un mismo partido, trae algunas interrogantes y algunas decisiones que tiene que tomar el que ganó. Nosotros somos muy conscientes de que desde un programa de televisión tú no puedes trazar pautas. Y aunque parezca mentira, por la diferencia de edad, eso lo aprendimos de Carlos. Carlos, desde que está con nosotros en los años 90, que se fue y volvió, siempre fue muy cuidadoso y nunca quiso participar en el tema de esos comentarios que uno hace, que a veces da la sensación de que uno está trazando líneas. Y hay que recordar que aunque le han puesto a la prensa el cuarto poder, eso es muy relativo. Eso es muy relativo porque el papel de la prensa realmente a veces nosotros no lo tenemos muy claro, aunque Carlos sí, ¿verdad, Carlos? Hay que la tener, prensa tiene su ser papel. Pero comunicar. fuera de comunicar, de informar los hechos, saliéndose de ¿qué otra área puede incursionar? Mire, lo mejor que uno puede hacer es llevar a la gente a que se elabore sus propios conceptos y sus opiniones y concluyan por sí mismos lo que tiene que ser lo mejor en un momento determinado, pero para eso darle la información y presentarle todos los planos. Es como usted dice a veces de que hay algunos políticos que una cosa, que cambian el discurso tan pronto llegan al poder. Y yo digo que a veces hay gente que lo critica, pero puede ser hasta lo más natural, porque cuando uno se pone en la posición desde la cual puede manejar más información y ver más extremos distintos de un problema, ya uno puede llegar a unas mejores conclusiones. Entonces, digo que lo importante es que la gente se forme su juicio, que la gente determine qué es lo que quiere hacer, pero sin inducirlo, pero poniéndolo también en el camino y poniendo a hablar la gente que sabe acerca de un asunto. Sin embargo, dijiste una palabra, inducir, sin inducir. A veces uno, si tú coges un medio que pueda tener liderazgo entre los lectores, puedes ver una ligera tendencia a inducir, no solamente al derecho que tiene el medio de decir su opinión Sí. Okay. en donde tiene que decir lo que es en el editorial. A veces tú ves que en el conjunto induce. Por eso es que tú ves que te dicen muchas veces, tal periódico de tal país tiene una tendencia a tal partido. Sí. Y Mire, te dicen, por ejemplo, en España hay periódicos que son de derecha, que son de izquierda. En Estados Unidos hay periódicos que son proclives a los republicanos, y porque yo creo como que la imparcialidad pura es imposible, ¿verdad? mire, en estos días, usted se acuerda que hace un par de meses estábamos hablando del curso que yo estaba tomando de periodismo de soluciones. Y ahí en el transcurso de esto, uno de los problemas que surge, que debemos evitar los periodistas, y que lamentablemente es muy difícil hacerlo, más en una sociedad que está muy politizada, es que cuando una persona está presentando un problema y eventuales soluciones, las propuestas de solución de una u otra manera pueden provenir de alguien que ya tiene una afiliación política o que tiene algún tipo de interés que, vamos a decir, que aunque uno haga la cosa con buena intención, de decir, lo que se debería hacer en tal o cual tema es esto, pero el que te avala eso posiblemente sea una persona con intereses en esa área que tú estás representando. Y los diferentes tipos de periodismo, por ejemplo, la incursión
del empresario periodístico ha cambiado la esencia. Segundo, el periodismo de investigación es selectivo. El periodismo de opinión, por ejemplo, tú dices, hay una página de opinión y tú no le puedes negar a los que publican en páginas de opinión que son periodistas. Ajá. Entonces, esos elementos, que a veces hablo con Gracie de eso, ¿verdad? Sí, El periodismo de Estado, es decir, ok. es una profesión. Vamos por partes. Los empresarios, miren, doctor, ¿usted se había dado cuenta de que los medios de comunicación son de las pocas actividades privadas que tienen la categoría de servicio público? Es decir, Sí, es usted así, sabe, sin explicación usted es así. trabaja, o sea, es decir, es un asunto que se apoya en inversión privada, pero es un servicio para el público. Es decir, es algo que se mide por su calidad y no por el beneficio que le debería dejar a la persona que lo está recibiendo. Entonces, el empresariado, ¿qué hace? Posiblemente hace una especie de mancuerna del sector periodístico, de lo que es una empresa periodística con empresas propias para garantizar un sostenimiento. Ese es más o menos como el panorama ideal. Sí, pero desde por cuando ejemplo, Hearst, inclusive. Antes de pasar al otro periodismo, yo recuerdo en la época de esplendor, porque cada empresario tiene una época como que renace. Sí. Y en la época de Leonel Almonte Vázquez, que después quizá uno se dedique a hablar un poco de los mecenas de los presidentes. Es decir, de aquellos empresarios que vieron condiciones en un político y lo ayudaron naturalmente con la condición de que a ellos también recibir algún beneficio, porque es una inversión que ellos hicieron. Y él decía, cuando yo le preguntaba, pero ¿cuál es el objetivo de Reintel y de la noticia? Y dice, son mis armas de reglamento. Es decir, yo no las uso para agredir, pero la uso en la misma forma que la usa un agente del orden público. Sí. De reglamento, es decir, no quiso decir, supongo, que es para defenderse, porque realmente era eso. Entonces, en él teníamos dos condiciones. Después aparecieron otras. Primero, él surgió de la nada. Él era un vendedor de enciclopedia. Sí. Logró hacer un capital, vino y ayudó a Salvador Jorge Blanco. Jorge Blanco le pagó con poder, lo hizo asesor presupuestario. Es decir, cuando él decide suplir al Estado en algunas áreas, alguien le aconseja que no hace nada con vender si no cobra. Entonces dice, es que hay que tener poder en la estructura del presupuesto, y lo hacen asesor presupuestario. Sí. Entonces tú tienes que ver ya dos cosas en ese elemento. Sí. El elemento que es mecenas de un presidente y después cómo le pagan. Sí. Entonces viene un tercero. ¿Qué hizo? Entonces, para protegerse él y proteger a su gobierno, se mete en medios. En medios que son deficitarios, pero que es una inversión, no un gasto. Sí. Porque es protección. Sí. Al final viene un elemento que nunca se ha dicho. Hay una gran empresa
extranjera que cambió de manos. Y el nuevo dueño le dijo a los 3 principales ejecutivos dominicanos: ustedes tienen la oportunidad de quedarse dirigiendo, pero también de invertir. Como la empresa parece que estaba registrada en Estados Unidos como empresa pública, no podían fingir inversiones inexistentes. Y ellos tuvieron que buscar un 15% entre los 3, 5 cada uno, físicamente. Y ellos tenían el dinero, en parte, por la liquidación que le habían dado el que vendió. Y es Leonel Almonte el que le presta a esos empresarios, a esos ejecutivos, el dinero para ellos comprar su participación en esa empresa. Entonces, él tiene 2 o 3 cosas que tienen que ver. Después viene el problema de empresario y banquero y el banco que quiebra. Fue el primer banco que hubo escándalo porque cuando comenzó a tener dificultades de liquidez, hizo lo que hicieron muchos bancos, que es lo que nosotros criticamos, que cuando una cosa se generaliza, tú no puedes coger a uno y castigarlo. Entonces, comenzó a pagar intereses más altos que lo que permitía el mercado para poder ir tapando problemas. Eso trajo que, como tenía una cuota de poder muy grande y Jorge Blanco era un objetivo del gobierno de Balaguer, Jorge Blanco le pasó lo mismo que le pasó a Danilo con el PRM. Jorge Blanco cometió acciones que no fueron regulares. Él y su equipo, Salvador, Cuervo Gómez, Leonel Almonte, cometieron acciones que violaron la ley. Pero acciones que todos los otros bancos la habían cometido, y que todos los políticos lo hacen. Lo mismo de Danilo. Tú no puedes defender a Danilo porque ahí hay unos casos que son indefendibles. Ahora, aprovecha un sector para salir de Leonel Almonte. Entonces, tú sabes que Leonel Almonte, solamente un inmueble, un solo inmueble, de 10 que se le conocen y que le conocían, estaba valorado ese inmueble en más de $4 millones. Y Leonel Almonte se niega a un hombre de Santiago que depositó un dinero en el Universal a devolverle ese dinero porque entendía que la demanda de ese tipo era injusta. Y prefirió todo ese viacrucis que tú ves, que se pasó como 10 o 15 años preso y dando bolillo y brinco, se debió a la negación de pagarle a una persona. Era un solo ciudadano que se había quejado. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, que la primera conversación, que aquí se debe de hacer el historial de todas esas cosas. Leonel Almonte, nosotros hablábamos con Iván, la historia de la televisión, desde J. Arismendi Trujillo Molina hasta ahora el reordenamiento del espectro radioeléctrico, todo ese periodo
desde los años 50 Sí. hasta el 2024, yo creo que tú tienes que hablar de Petán, de Pepe Bonilla, de José C. Moriles, ¿verdad? Tienes que hablar de Popi Bermúdez, de Manolo Quirós, De toda esa tienes gente, sí. que hablar de... De Ornes. de De Ornes. Tú tienes que hablar primero de Teleantilla, ¿verdad? Sí. Que Orne en ese momento. Tienes que hablar de Waldo Pons. Tú tienes que hablar de Corripio, de por qué varios medios. Sí. Entonces, esas cosas se quedan y nosotros, las cosas ocurren por eso. Sí. Sin embargo, si nosotros tuviéramos el acta de nacimiento de los hechos, pudiéramos conseguir más fácil la respuesta a muchos problemas. Por ejemplo, aquí hay una persona que desgraciadamente yo me he pasado todos estos días mencionándolo mucho. Mira, alguien me sentó y me contó la historia de esa persona. Y quiero que tú sepas que hasta bonita es la historia. Ajá. Sí. O sea, pero es una persona que quizás mucha gente puede juzgarlo mal, pero por no conocerlo bien. Pues yo te puedo decir quién es. Ah, Yo, por ejemplo, tengo el último año que no he dejado un mes de mencionar al diputado Goris Moya, ajá. Sergio Moya y su hermano Juan. Alguien me explicó, me contó la historia de esos hermanos. Una historia bonita que terminó mal. Pero la historia originalmente es bonita y hasta encomiable. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que nunca dijera un discurso ha ganado 3 diputaciones Sí. y dirige un sector que es vital para el Estado, El juego. que es el juego? Que, por cierto, esa es una de los elementos que tienen que tomar en cuenta. Yo no doy órdenes, solamente hago comentarios. Los que están reformando el sector Sí. fiscal. La reforma fiscal, sí. Sí, pero hay que tener pendiente que Sí. si en el Congreso hay muchos banqueros, no van a dejar pasar otra cosa tampoco. No, porque ese es un tema, pero el tema es una cosa más difícil. Mira, tú tienes 1,5 billones de pesos que buscar. Sí. ¿Cómo tú debes de buscarlo y dónde? Lo primero que tú tienes que ver es si tú puedes bajar esa suma. Sí. Lo primero, Sí. lo que tú haces todos los días. Sí, ¿Cómo de yo que gasto ¿cómo puedo menos? hacerlo con menos? Claro. ¿Cómo yo lo puedo hacer lo mismo con menos? Pero también, ¿cómo puedo hacer otras cosas con... Mira, ayer Ramón Albuquerque hizo una crítica a los gobiernos que no tiene precedente, cuando dice que un gobierno que no tiene cuarto no sirve para nada. Así terminó. mismo. No, es una verdad que a veces es difícil de aceptar, pero que está ahí. Es así. Dice, un gobierno que no tiene dinero no sirve para nada. Ni Entonces, pechárselo a los perros. pero si tú te pones a ver las demandas de que terminen el hospital Morgan, de que terminen el Padre Villini, de que hay 20, 30 escuelas inconclusas, y así tú revisas el territorio nacional, y te garantizo que posiblemente 1,5 billones de pesos no alcanzarían solamente para concluir lo que los últimos gobiernos, pero yo te puedo decir, todavía hay
Invivienda Santo Domingo, Invivienda Sí. Santiago, que no se hicieron Es ni se verdad. terminaron. No llegaron a fin. ¿Verdad? No, no se terminaron. Entonces, el comentario viene porque hay algo que tú comenzaste a mencionar y es, no es solamente cómo puedo ahorrar, sino de dónde voy a buscar el billón. O, lo normal, lo que no pagan, uno. Lo que nunca han pagado, dos. Número tres, aquellos que tienen exoneraciones vencidas que ya es hora de que comiencen a pagar. Y sectores beneficiados por años que lo protegen y se hacen de la vista gorda. Detallo. Por ejemplo, el productor agropecuario se divide en el pequeño productor y en el gran productor. Sí. Tú puedes estar seguro que aquí hay un productor que es el mayor productor de 2 o 3 renglones, específicamente de habichuelas y de aguacates, y el principal exportador, que posiblemente no esté pagando el 20% de lo que debía de pagar. ¿Pero por qué? Porque él estimula la producción y estimula las exportaciones. Entonces el gobierno lo deja tranquilo. El tema de personas como el turismo, que no solamente tienen 20 años no pagando impuestos por la construcción y por los insumos de un hotel y por impuestos sobre beneficios. Porque cuando llega el inversionista, ¿qué usted tiene para invertir en turismo? No, usted puede estar 10 años sin pagar impuestos. Usted puede estar 10 años trayendo todo lo que necesita a su hotel, pero eso se venció. Entonces lo que andamos buscando. Pero tú sabes dónde está la mayor cantidad de dinero en los que pagamos, que no pagamos lo que tenemos que pagar. Específicamente gente rica. Hay muchos ricos que no pagan lo que... Pero eso no es un análisis económico, financiero que tiene que venir, ¿cómo se llama? Jaime Ariti. No. Estoy hablando del día a día. Personas que hacen... Mira, el segundo comentario tenía que ver con eso. Tenemos que hacer que las obras que están pendientes se haga un programa. Y mira, ahora mismo es ideal porque a este presidente no le interesa mostrar al final una obra de voy a hacer para el próximo periodo, sino yo fui que terminé todo el desastre que había sin terminar. Ese es un proyecto. Sí. Y también pedirle a todo el mundo que paguen y enseñarle a los que se niegan a pagar que su dinero es bien usado. Sí. Porque también Generarle confianza. cuando tú evades y ves lo que hay en la Procuraduría, dice, y yo voy a Sí. pagar impuestos para que Sí. esos toleteros se cojan, qué sé yo, cuántos 1.000 millones. No, esa es otra cosa. Y también entender que todo el mundo que está ahí no está por lo mismo. No está por lo mismo. Y hay dos situaciones que yo quiero resaltar. Hay dos personas que han sido sometidas a la justicia en dos procesos muy diferentes. Y lo menciono siempre, pero quiero, uno me dice, ¿de qué es lo que tú estás hablando? Voy a decir lo siguiente. Hay una persona que estuvo acusada de desfalcar un banco. Y esa persona le pusieron el monto
que se supone usó en una forma irregular. Esa persona lo hizo en 10 años. Y yo me pregunto, ¿dónde están los que se lo permitieron? Eso es lo que hay que buscar. ¿Entendiste? Sí. ¿Dónde están los que se lo permitieron? Segundo, hay una persona que está sometida por cobrar deudas del Estado. Y yo pregunto, ¿cuál es la razón por la que el Estado no paga sus deudas? Y tercero, el caso de Rondón. ¿Usted es un corruptor? Sí, búsqueme lo corrupto. Corruptor sin corrupto. Sí. Cobrador de obras a un Estado malapaga. Y una persona que usó dinero de los ahorrantes en las narices de la superintendencia durante 10 años. Son cosas que no son y que desnaturalizan las obras. Hay muchas cosas que nosotros vemos. Por ejemplo, esta mañana, viendo los candidatos, me di cuenta de un tema interesantísimo, pero eso no va a conducir a nada. Pero es una curiosidad. Sí. ¿Tú sabes que Luis Abinader le ha ganado 2 elecciones a Leonel Fernández? Ganó en el 24, en el 20 y ganó ahora. Sí, pero sí. ¿Sí o no? Sí. Las dos que ha perdido. Le rompió las rachas. ¿Eh? Le rompió las rachas, sí. Muy bien. Pero, ¿cuál es la curiosidad? A ver, ¿cuál? Luis es presidente por Leonel Fernández. Sí. Qué paradójico, sí, muy bien. Pero eso no tiene ninguna duda, las dos cosas, No, sí. ¿Le ganó o no le ganó? Le ganó. Sí, porque Leonel perdió. Ahora, la causa por la que Luis gana es que Leonel divide al PLD y después que no se quiere unir al PLD. así es. Y ya. Y ahí tú tienes una curiosidad. Tenemos una pequeña propuesta, pero con el cuidado de que el señor presidente no vea que nosotros estamos incursionando en áreas que son exclusivamente del que obtuvo un 57% de la votación. Entonces no es verdad que un programa de televisión va a esperar trazar ruta. El que tiene que trazar la ruta es el que ganó. Ahora, con el mayor respeto, como dicen por ahí, yo quiero decirle lo siguiente. Faltan aproximadamente unos 40 días, un poquito menos de mes y medio, para que se inicie el nuevo periodo presidencial, que se va a ser presidido por el presidente y por Raquel, la vicepresidenta. Es decir, que vamos a tener el mismo partido, el mismo presidente y el mismo vicepresidente. Quería decirle que desde ahora se ha dicho cuáles son las reformas que se van a tratar. Se hace hincapié en 2 cosas: fusión de las elecciones en una sola y independencia del Ministerio Público. Miren, esas 2 cosas no son las más importantes. Una reforma constitucional va a abarcar mucho más que eso. Y las otras reformas son muchas. Ahora, para ir despejando el camino, la sugerencia es la siguiente. Como ya doña Miriam Germán dijo que se va el 16, ¿qué tiene que hacer? Bueno, buscar el sustituto de doña Miriam, que él debe tenerlo en la cabeza porque él es el presidente. Ahora, ya de ahora en adelante,
el día a día de la Procuraduría supongo que debe ser diferente, porque ella debe estar recogiendo, porque se va en mes y medio. Por tanto, sería saludable que el presidente o nombre desde ahora a la persona que va a sustituir a Miriam, o le comunique a la profesora Miriam Germán que se ponga en contacto con la persona que él va a nombrar para que comiencen a comunicarse, porque solamente hay dos personas, que tienen conocimiento de todo lo pendiente que hay en la Procuraduría, que es Camacho y Berenice. Creo que Berenice es la persona que debe de sustituir a la profesora, pero con una variante. Yo creo que esta vez, la Procuraduría se divida en una Procuraduría oficial que puede estar presidida por una persona que se ocupe del día a día y de representar al poder, a la Procuraduría en el Consejo de la Magistratura y experiencia, que puede ser uno de los 3 expresidentes de la Suprema. Tienen una condición, que tienen la experiencia necesaria y las condiciones de salud, que aunque son hombres de más de 60 años, tienen lo que se necesita en la justicia, que es cana. Decía Feli el otro día que había leído, médico joven, abogado viejo. Así mismo. Entonces, creo que es un tiempo de pensar en que tiene que haber un procurador que solamente tenga esos casos, específicamente esos casos. Y la persona ideal es Jenny Berenice, porque lo único que haría es darle continuidad a lo que hay. Pues tenga que corregir algunas cosas, pero meterse ahora, imagínese usted que él nombre a Subero o a Milton Ray, procurador, y que lo metan en ese lío de Calamar y todos esos procesos. Eso es ponerle una reversa a todo lo que se ha avanzado. Yo entiendo eso. Es más, deben hacerlo ya, de confirmarla a ella, pero solamente en esos casos, en los casos que son específicos. Que se han cometido errores y se van a seguir cometiendo errores. Pasa lo mismo que algo que voy a decir para terminar hoy. Cuando tú revisas fortunas, tú no estás revisando el santoral. Sí. Tú no estás revisando el santoral de la iglesia. ¿Quiénes son los santos que hay? No. Tú estás revisando los que han sido tenedores de fortuna. Y aquí hay personas que realmente han hecho todo lo que hay que hacer para ser cuarto. Pero aquí hay personas que si sus hijos le preguntan, papá, ¿por qué somos ricos? No le pueden decir. No le pueden decir. No puede responder. No le pueden contestar. Aquí hay fortunas que no se pueden justificar. Aunque ya el cemento se puso duro, pero es muy bueno tú decir, los Vicini toda la vida han trabajado cerca de los gobiernos. Sí, pero tienen 100 años. Sí. ¿Verdad? Tienen 100 años, ¿verdad?
Y es muy bueno tú ver que el otro día venden un periódico y yo me pongo a ver quién eran los dueños. Tú sabes que había un bisnieto de Pepín que era de los dueños. Sí, también. sí, un bisnieto de Pepín. Sí. Un nieto de Manuel. ¿Qué? Entonces, No, imagínate tú. Estoy diciendo, pero hay algunas personas que no lo hicieron bien, pero tú tienes que han hecho un buen papel en la vida. Pero de eso yo creo que es de las cosas que yo quiero que un día tú te dediques, a periodismo de investigación. Vamos pues. Pero sin ánimo de alargarle el comentario, ni de hacer otro programa, recuerde que en la investigación la materia prima es la información. Una información que no siempre se da a cambio de nada. La materia prima es el dinero. Se necesitan recursos para hacer investigación. Sí, recursos, tiempo y paciencia. Que no se investiga mucho porque muchas veces hay directores que dicen, ¿cómo yo te voy a sacar de la redacción por 3 semanas y que tú no me hagas nada? Tiene también otra cara la moneda. El caso de Azaña, por ejemplo. Sí. Ayer alguien hablaba y lo colocaba como un santo. Dice, el hombre que tuvo el valor de denunciar todas las atrocidades que hizo Estados Unidos. Sí, pero sin un soplón adentro del ejército no lo hubiera logrado. Sí, pero cuando tú decides, señala a ese es. Por ejemplo, lo que te dije de Goris. Sí. Óyeme, bonita la historia, ¿eh? Sí. Pero las circunstancias lo llevaron a un sitio diferente. Así es. Bueno. Vamos a hacer una pausa.